esta es la agenda que vamos a desarrollar hoy de esta sesión y pues pretendo desarrollar todo esto, ¿verdad? Si ustedes tienen ahí su manual, ustedes vamos a distribuir las sesiones más o menos de esta manera. Hoy una introducción y es prácticamente todavía no entramos al curso. Lo que vamos a establecer hoy es una antesala al curso, un contexto histórico de el enfoque que le vamos a dar al libro de Nehemías para que entendamos por qué razón está pasando lo que está pasando en el libro de Nehemías y lo enfoquemos en función de lo que Dios hace, ¿verdad? Dentro de la historia del libro de Nehemías. Entonces, si ustedes se van al literal A, que es la primera sección del manual, ahí hay cuatro subsecciones, A1 y A2, A3 y A4. Entonces, ahí vamos a pasar 2 semanas desarrollando el punto A. La primera sesión, ya introduciéndonos al curso, donde dice actitudes y reacciones de un hombre preocupado por la situación de su pueblo para con Dios. Ese es el tema que vamos a desarrollar en 2 semanas. Espero que los logremos desarrollar, ¿verdad? Porque ustedes van a tener que trabajar en el punto A y en el punto A1 y A2 de su manual y desarrollar esas actividades que ya están ahí. Eso me va a ayudar a mí para que cuando yo esté desarrollando la lección podamos interactuar con todo lo que ustedes ya han aprendido previamente. Ahora, por A o B razón, ustedes no tuvieron tiempo de desarrollar las lecciones, no se preocupe, siempre conéctese con la sesión porque ahí vamos a aprender todo, ¿verdad? Eh, No es una predicación, hermanos, ¿verdad? No es una predicación al desarrollo de este curso. Es, es el desarrollo del curso enfocando el tema de cómo proteger mi relación con Dios o cómo proteger eh, la relación con el Señor, ¿verdad? Ustedes poco a poco se van a ir dando cuenta de ese tema. ¿Por qué razón este libro tiene ese tema? Y así vamos a hacer en la segunda semana, o sea, sería la tercera semana, quiero ver si, la tercera semana sería el punto A3 y A4, o sea que la primera sección la vamos a estar desarrollando más o menos en casi un mes, ¿verdad? En 3 semanas. Esto si no nos tardamos el mes. Eso quiere decir, si el libro tiene el 4, 5, 6 secciones, yo he programado más o menos alrededor de unas 12 a 13 sesiones. Si eso lo dividimos entre 4, más o menos nos estaríamos tardando entre 3 a 4 meses, pero esto va a ser en 2 etapas. 2 meses y medio nos vamos a tardar en la primera parte y otros 2 meses y medio nos vamos a tardar en la segunda parte, pero solamente este tiempo que vamos a utilizar van a ser más o menos alrededor de 2 meses y medio. Ahora, ¿por qué razón 2 meses y medio? Es imposible estudiar este tema en función del libro de Nehemías si queremos realmente profundizar en él, ¿verdad? Porque si queremos hacer nada más unos cuantos pincelazos, pues lo podemos hacer, pero la idea es que aprendamos, ¿verdad? La idea es que entendamos bien qué es lo que Dios, cómo usó Dios y qué es lo que Dios nos ha dejado a través del libro de Nehemías y que nosotros retomemos esos principios para nuestra vida y no solamente para ellos, sino también para que nosotros podamos instruir a otros y advertirles también, ¿verdad? De lo que el Señor tiene planeado en nuestra vida. Por eso es que vamos a comenzar ahora con un tema general
de enfocando cuál es el contexto del libro de Nehemías, ¿verdad? Entonces hoy vamos a comenzar un poquito lo que es hacer lo contrario del método inductivo, vamos a ir a lo general y vamos a quedarnos en lo específico, pero cuando entremos al libro vamos a ir a lo específico para encontrar todo lo general. ¿Verdad? Ese es más o menos, pero ya no quiero seguir antes de comenzar ya con la primera parte después de la agenda que vamos a desarrollar ahora, que es la bienvenida, ¿verdad? Y ya nos presentamos por país, las indicaciones del curso, de la sesión. Vamos a tener una introducción al protegiendo la relación con Dios. Aquí vamos a ver el mundo desde la perspectiva de Dios y un relato bíblico de la historia, el contexto del libro de Nehemías y quién es Nehemías, ¿verdad? Y luego comentarios al final. Así es que espero que esta agenda la desarrollemos en 1 hora y media. Ese es más o menos el tiempo que vamos a estar tardándonos por la pregunta que había hecho la hermana, ¿verdad? A lo sumo, a veces porque se pone bueno con las preguntas y todo, nos tardamos hasta las 2 horas y no se sienten, hermano, de veras que no se sienten, ¿verdad? Yo me entusiasmo mucho cuando estoy enseñando y a veces hay que pararme porque de pronto que me acuerdo de relacionar muchas cosas que sé y las comienzo a vaciar en un momento determinado, pero eh, trato de mantenerme en el tiempo que les he prometido, ¿verdad? Así que más o menos 1 hora y media. Ahorita llevamos ya casi 20 minutos ya de la clase, ¿verdad? Entonces, vamos a orar. Hermano Marcos Conde, ¿nos puede dirigir en oración, por favor? Amén. Padre Santo, Padre de la Gloria, Señor, estamos aquí, Señor, porque tú te plació reunirnos a todos, Señor, para estudiarte a ti, Señor, para estudiar tus palabras, Señor. Espíritu Santo de Dios, toma el control de nosotros y todos los que estamos aquí en estas clases, Señor, dándonos, Señor, toda la sabiduría necesaria para poder aprender de ti. Padre Santo, Padre de la Gloria, estamos, Señor, prevenido, Señor, aquí también y capacitándonos, Señor, para poder hablar de ti y dar testimonio de tu vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Le pusiste mute a tu micrófono, tío. Muy bien, gracias. Ya, Viendo ahora, al mundo con los ojos ¿me de escucha? Dios. La idea con el desarrollo de este tema es tratar de ver la cosmovisión de Dios, ¿verdad? Cómo Dios tiene un plan desde un principio hasta el fin y cómo lo que vamos a estudiar encaja en ese hilo conductor, en ese eje transversal que Dios ha trazado desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso la perspectiva en el tiempo del propósito de Dios. Entonces, vamos a comenzar con el jardín del Edén y el propósito de Dios. ¿Por qué vamos a comenzar desde ese tiempo? Muy bien. Aquí vamos a tomar una línea del tiempo, ¿verdad? El relato bíblico de la historia. Ustedes tienen en su manual, después del índice, una introducción y luego tienen en el punto A que dice el plan histórico de Dios en la Biblia. O sea, todo esto que está descrito aquí está ahora en un esquema que es el que tengo en la pantalla, ¿verdad? Aquí nada más está los, eh, los, los aspectos generales con los años, pero aquí está la pantalla. Ustedes lo van a tener también porque esta presentación la vamos a subir y además van a tener el video. Entonces inicia la creación en el año 4000, estas fechas no son exactamente exactas, valga la redundancia, sino
son fechas aproximadas que dan los expertos en esta área, ¿verdad? Nos da una idea de la trascendencia histórica y del tiempo que en cada uno de estos pasaron. La Biblia da referencias de tiempo y esas referencias de tiempo son importantes anotarlas. Hay algunas variantes que pudo haber caído aquí o pudo haber caído allá en estas fechas, pero más o menos nos ayuda a ubicarnos. Como ustedes ven ahí, el jardín del Edén tuvo pues un inicio en el tiempo, ¿verdad? La caída de Adán, Caín mató a Abel, más o menos en el año 3000 antes de Cristo. Y abajo ustedes van a encontrar la historia universal y arriba en celeste la historia bíblica. Eh, por eso es que vamos a ir dando la referencia y haciendo las comparaciones, ¿verdad? Las primeras manifestaciones de la escritura cuneiforme se dan más o menos alrededor del año 3200. Luego viene el diluvio, ¿verdad? Can, Sem y Jafet y la Torre de Babel, ahí por el año 2250, y luego la construcción de las pirámides del antiguo reino de Egipto por el año 2200. Como digo, son datos, pero lo que intento hacer es ubicarnos en el espacio y en el tiempo. ¿Por qué razón tenemos esta historia del libro de Nehemías? Bueno, comienza la historia de un pueblo a través de Abraham, el pacto abrahámico, luego Ismael, el altar de Betel, Isaac, luego José, que ya llega a Egipto, y en ese periodo de tiempo, entre el 2166 y 1876, el reino medio de la dinastía onceava y a la dinastía doceava en Egipto se comenzó a desarrollar como un imperio fuerte. Ahora tenemos que Israel viaja a Egipto por la hambruna que había y luego ellos se instalan en ese periodo de tiempo. Este código de Hammurabi es uno de los códigos éticos más antiguos que existen algunos dicen, ¿verdad?, que parte del código Hammurabi se dejó en las leyes del Pentateuco, las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Es bien interesante estudiar sobre este código de Hammurabi. Es el primer código moral que se conoce en la historia de la humanidad. Luego viene el periodo de la esclavitud. Moisés y Aarón intervienen, Dios le llama, y abajo tenemos el desarrollo de los reinos alrededor del desarrollo de la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Los hititas saquean Babilonia en 1595 y en eso se está desarrollando también la historia de Moisés y Aarón. Ellos llegan a la tierra prometida, el pueblo, ¿verdad? Aunque Moisés no entra, y durante ese tiempo está la dinastía en China, Chan en 1450. Como pueden ver, ahí es un paralelo entre la historia bíblica y la historia universal, y es importante que lo veamos para que entendamos cómo estaba el mundo en aquel entonces y por qué Dios estaba actuando de esa manera, ¿verdad? Cómo estaba preparando cada circunstancia para justamente hacer encajar en los planes de Dios al pueblo de Israel, a su pueblo y al pueblo judío. Bueno, se da el Éxodo en el 1445 y los 10 mandamientos son escritos más o menos en ese periodo de tiempo, 40 años en el desierto, la muerte de Moisés, y inicia Josué más o menos alrededor del 1405 antes de Cristo. Los israelitas introducen a la tierra de Canaán y en el imperio egipcio comienza a desarrollarse ya un imperio fuerte, y en 1670 se reconoce que estuvo al frente de Tutankamón, ¿verdad? El rey Tut, como se le conoce. Luego viene el periodo de los jueces y comienza con la era de los jueces en 1385 y Egipto ya es gobernado por otros reyes que definitivamente ya no ni reconocían ni nada al pueblo de Israel. Todavía no había intención de querer
gobernar esas zonas, pero ya era un imperio muy fuerte en ese periodo. Luego viene el Reino Unido. Todos sabemos, ¿verdad? Aquí encontramos los libros de Jueces, Ruth, 1 Samuel, 1 Crónicas, segunda parte de los libros de Salmos y 1 de Reyes. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasan muchas cosas en la historia. Se desarrolla el pueblo, el Reino Unido con David, con Saúl y termina con Salomón. Y estos son los años en los cuales van transcurriendo. Como pueden ver en la parte de abajo, China se sigue desarrollando como una gran potencia, pero muy al margen de la historia bíblica. Todo se desarrolla en el Medio Oriente, Mesopotamia, Europa y parte de Asia, ¿verdad? Donde se desarrolla toda esta historia bíblica. Luego tenemos a Saúl en el 1043, David en el 1011, Salomón en el 971 y el reino, su división en 1931, más o menos alrededor de ese año. Aquí podemos ver cómo la historia del pueblo de Israel se fue desarrollando y cómo Dios fue permitiendo ciertas circunstancias. Cuando estemos viendo específicamente lo que tiene que ver con Génesis, ahí lo vamos a entender un poquito más, hermanos. Entonces, a Israel, el reino del norte. Aquí ya está el reino dividido, y el reino del norte es donde están las 10 tribus, que hasta ahora se conoce como las 10 tribus desaparecidas, ¿verdad? El reino dividido, se funda Samaria como parte del reino dividido, y Dios envía varios profetas. Aquí tenemos al profeta Abdías, al profeta Amós, al profeta Jonás, que Jonás realmente predicó en los dos reinos, en el reino del norte y en el reino del sur, porque no había ningún otro profeta en ese periodo de tiempo para el otro reino, sino que él fue el único que estaba. Tenemos el libro de Oseas y Nahum. Cada uno de ellos, Dios dándoles mensajes al pueblo de Israel en función de lo que iba a pasar posteriormente. Luego surge la historia en la parte de abajo, ven, en el 753 se conoce hasta el día de hoy, y eso lo tienen fechado los italianos, ¿verdad? Como la fundación de Roma en 753. Y ahí comienza a nacer y a desarrollarse el Imperio Romano. Luego se dan toda la historia, la caída de Babilonia por los persas, hasta el 538, que es el regreso de la cautividad. Pero ya vamos a ver más a detalle esto. Ahora el reino de Judá. El reino de Judá tuvo más espacio de tiempo que el reino del norte. Los sirios conquistaron y destruyeron Samaria como casi 100 años antes que los babilónicos conquistaran y destruyeran la ciudad de Jerusalén. Pero esta es más o menos la historia, cómo se fue desarrollando aquí. Justamente en esta historia encontramos que en la parte de abajo, como pueden ver, después de la fundación del Imperio Persa, comenzamos a ver cómo comenzó a surgir el Imperio Persa, que lo tenemos ahí al final con Ciro. Es cuando Dios comienza a obrar a través de uno que no es necesariamente judío, ¿verdad? Dios le habla al rey Ciro y lo motiva para que pueda enviar a Zorobabel en la primera incursión para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Esto que estamos viendo, esta historia, lo único que me queda a mí claro es que, porque hay un montón de detalles aquí, ¿verdad? Un montón de información. Pero lo que quiero que veamos es que Dios sigue teniendo hasta el día de hoy control sobre la historia. Jamás se le ha escapado de sus manos. Dios
está al tanto de cada uno de esos detalles que van sucediendo alrededor de la humanidad. Y ese es algo que nos llena de garantía a nosotros como hijos de Él, porque Dios no solamente es el Dios de la historia, sino que es el Dios de los hombres también. Y toda su creación le obedece. Y ese es justamente lo que estamos viendo aquí en esta historia de cada uno de los pasos que Dios permitió que el pueblo de Israel pasara. Todos estos profetas, incluyendo a Jeremías, anticiparon al pueblo de Israel esto que iba a suceder aquí en el 605, el inicio de la cautividad. Se los anticiparon 100 años antes, pero ellos no creyeron, no quisieron obedecer. Y Dios permitió que el imperio caldeo en el 605 viniera y conquistara, y muchos años antes realmente, ¿verdad? Los habían conquistado, pero no habían destruido nada. Pero justamente en el 605 sí, sí ellos destruyeron la ciudad, destruyeron los muros, quemaron las puertas y se llevaron cautivos a todos los príncipes, tal como dice Daniel, ¿verdad? Los príncipes de, de, de Judá. Cuando habla de príncipe se refiere a que fueron las descendencias de los reyes que se llevaron. Porque si ustedes siguen la historia, cuando Josué entregó los lugares después de la conquista, justamente en Jerusalén solamente se quedaron dos tribus en esa zona, dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las otras se quedaron regadas alrededor, pero solo Judá, que era la mayoría de los pobladores de la zona de Jerusalén, se habían quedado con los benjamitas. Por eso es que después del cautiverio se les conoce como los judíos. Anteriormente no se les mencionaba como judíos, sino que justamente después del cautiverio se les comienza a llamar como el pueblo judío. ¿Por qué? Porque eran los de la tribu de Judá. Ah, acuérdense, eh, no todos los israelitas son judíos, pero todos los judíos son israelitas, ¿verdad? Porque el resto de las otras tribus, eh, yo no puedo afirmar que han desaparecido, porque Apocalipsis dice que los va a juntar de nuevo, pero en algún lugar están y van a salir a luz, ¿verdad? Todos los descendientes de las otras tribus en un momento determinado. Pero lo que conocemos ahorita como Israel son judíos y de la tribu de Benjamín, porque la mayoría de ese pueblo fueron los que vinieron y regresaron con Zorobabel, Esdras y con Nehemías, por lo menos en la descripción de la lista que encontramos tanto en Esdras como en Nehemías, la mayoría, por no decir todos, eran judíos. Eh, Eso es lo que más o menos afirman los textos, aunque algunos eruditos llegan a decir que mezclados con ellos venían de otras tribus, pero Nabucodonosor solamente se llevó gente de Judá y de Benjamín, que de Benjamín venían de Saúl y de Judá venían de David, ¿verdad? O sea, por eso se le llama a todos los príncipes de los reyes. Cuando uno lee la historia de Esther, Mardoqueo era de la tribu de Benjamín y pues era un príncipe que fue llevado también como parte de los reyes que estuvieron gobernando la ciudad de Jerusalén. Bien. Es importante que veamos esta parte. Si yo comienzo a leer la Biblia y llego a esta parte del cautiverio, ustedes van a encontrar que Dios permite que este pueblo, el pueblo de Israel o el pueblo, la tribu de Judá, recobre vida de nuevo, ¿verdad? Porque estaban muertos como país, habían perdido su lengua,
se les había impuesto una lengua diferente, habían perdido sus culturas, habían perdido su adoración a Dios. Solamente habían algunos, pocos, que se habían mantenido con la tradición. Uno de ellos era Esdras, pero el resto, como dos generaciones que nacieron en el imperio persa, eran gente que aprendieron las costumbres persas, aprendieron a hablar la lengua persa y tenían gente conocida. Y ahí vamos a ver cómo eso les causa problemas en la historia del libro de Nehemías, y también los que ya estudiaron el libro de Esdras, también encontramos el mismo problema en el libro de Esdras también, ¿verdad? De esa mezcla que se dio entre judíos y persas. Era normal, pues 70 años que habían pasado y tuvieron hijos, hijas, y se proliferaron dentro del reino. Eh, yo puedo comenzar a ver cómo Dios fue obrando a través de Zorobabel en los primeros 6 capítulos del libro de Esdras, y lo que Dios motivó, ¿verdad?, a su pueblo para hacerlo, y cómo usó a otros profetas como Ageo para motivar al pueblo a volver, no solamente volver a la tierra prometida, a la ciudad de Judá, sino que habían parado la obra y ellos tuvieron que reiniciarla de nuevo, motivados por el profeta Ageo. Y vemos que ese tiempo en el que pararon era más o menos como un poquito más de 10 años que la obra del templo se paró, hasta que Dios motivó a través de los profetas que ellos siguieran la reconstrucción, y así fue como Zorobabel terminó el templo en el 516, ¿verdad? La reconstrucción del primer templo que había construido Esdras. Quiero decir, Salomón. Luego a esto se le conoce como el primer retorno, ¿verdad? Cuando Zorobabel vino y construyó el templo. Y no se comenzaron a hacer los servicios porque con Zorobabel no se había venido ni un tan solo sacerdote. Entonces Esdras se encargó de buscar los sacerdotes en el reino, y en el 457, miren cuántos años habían pasado, del 516 al 457, hay una tremenda historia aquí. ¿Qué es lo que hay aquí en medio? Si ustedes se van al manual, en el manual ustedes van a encontrar ahí que después del capítulo 6 del libro de Esdras, que se narra la primera retorno, encontramos la historia de Esther. Esther está incrustado justamente entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras. El capítulo del 1 al 6 se narra el primer retorno con Zorobabel. Y luego hay una historia, esta historia de Esther, que justamente narra lo que le pasó al pueblo de Israel, de todos los que se quedaron sin retornar la primer salida que tuvieron con Zorobabel. Esos se quedaron en el imperio persa y estuvieron a puntos de morir todos, ¿verdad? Por el designio de Amán. Es la historia muy hermosa que encontramos y vemos ahí en el libro de Esther. Al saber y incrustar al libro de Esther justamente en este periodo de la historia, uno entiende por qué razón aparece el libro de Esther, y que solamente Dios quería haber dejado esa historia para que nosotros reconociéramos que Dios sigue teniendo el control sobre la historia de los hombres. Y esa frase casi, como la acabo de decir, la encontramos en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor llegó a reconocer que Dios tiene control sobre el reino de los hombres. Esa es más o menos la frase que tiene cuando aquellos muchachos que fueron lanzados al horno de fuego y salieron sin ningún rasguño, él dijo que el Dios de esos muchachos es el que tenía
el control sobre la historia de los hombres. Y eso es una afirmación, una declaración que solamente aparece allí en el libro de Daniel. Bien, después del capítulo 7 encontramos el segundo retorno que, que viene con Esdras. Esdras lo que hace es restablecer en el templo ya construido los cultos, ¿verdad? Él traía a los sacerdotes y se establecen los cultos de nuevo, todas las fiestas y los sacrificios se comienzan a dar con lo único que ya no tienen el arca, porque el arca se desapareció cuando Nabucodonosor llegó, invadió, destruyó, quemó todo y se llevó, dice, en los primeros capítulos del libro de Daniel encontramos que se llevó todos los utensilios a Babilonia. No sabemos exactamente porque en la descripción de todos los utensilios que aparece allí hay una lista, no dice que se llevó el arca del pacto, ¿verdad? No aparece, pero hay toda una especulación, ustedes pueden encontrar un montón de literatura que hablan de que está en Etiopía o que le escondieron que no sé qué que allá o que está ahí en el Vaticano, ¿verdad? En los famosos lugares que tienen allí los tesoros el, ahí en el Vaticano, a saber, ¿verdad? Realmente ni la Biblia ni hay nadie que lo afirme que exactamente dónde está el arca del pacto, porque por lo menos en la lista que aparece en el libro de Daniel no aparece el arca del pacto, solamente el resto de los otros utensilios de oro y de plata que fueron llevados. Así es que una vez dado eso, viene la historia de Nehemías, que es lo que encontramos justamente aquí en, en el año 444, ¿verdad? Y justamente ustedes pueden ver abajo, está Jerjes primero, que es el que se casó con Esther, y luego comienza lo que se llaman las guerras médicas, ¿verdad? La pugna entre el imperio persa con el imperio, el nacimiento de un nuevo imperio, tal y como dice la película 300, la 2. Pues justamente eso es lo que aparece, lo comienza a ver ahí en el 332. Antes del 332 comienza a darse las guerras médicas, así se les conoce. No me pregunten por qué, pero así se conocen como las guerras médicas, que es la guerra entre los persas y los griegos, ¿verdad? Ya los persas comienzan a decaer y los griegos comienzan a levantarse hasta que llega el caudillo que ellos tuvieron, que es Alejandro Magno, ¿verdad? Y él es el que destruye por completo a las tropas de, del, del imperio persa y reconquistan toda esa parte de Asia, Mesopotamia y Medio Oriente. Ya Roma en el 264 comienza a tener un auge y Roma controla toda Italia, aunque ya hay una guerra entre otros imperios más fuertes. Y luego, incrustado en este tiempo, es donde ya vemos la historia de Nehemías, ¿verdad? Justamente es la última etapa de, del retorno del pueblo de Israel. Aquí tenemos un detalle de ese retorno. El decreto de Ciro, que lo edicta y permite que Zorobabel venga en el primer retorno con un grupo de más o menos 10,000 judíos y restauran, hay una restauración de un altar y comienzan a restaurar un culto, ¿verdad? Y ponen los cimientos del templo. También hay expulsión de mujeres extranjeras porque muchos se habían casado con mujeres persas. Luego viene Nehemías
y se da la reconstrucción de los muros y las reformas de Nehemías por los problemas de usura. Este es un sentido general lo que vamos a ver. Entonces el autor se dice, ¿verdad?, que cree que fue Esdras el que escribió esos 3 libros. El tema es la fidelidad de Dios al reconstruir Judá y Jerusalén después de haber cumplido el tiempo del exilio, y vemos cómo utiliza los medios para lograr su propósito. Personajes importantes: Esdras, Nehemías, Esther, Ciro, Darío, Artajerjes y Zorobabel, que hablan de este periodo de tiempo. Bien, antes de llegar a esta parte de Nehemías, quisiera que me acompañaran a un texto. Esto no lo tengo ahí en la presentación porque quería irlo platicando con ustedes. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 15. Génesis 2, verso 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí vamos a ver 3 propósitos. ¿Y qué es lo que estoy haciendo con esto? Estoy sacando a luz ese eje transversal que Dios trae desde Génesis hasta Apocalipsis, y utiliza una figura, y ya la vamos a ver. Cuando en este versículo 15 se habla de y Dios puso al hombre, la palabra en hebreo utilizada no hace referencia al hombre como género, sino que está siendo utilizada una palabra que hace referencia al ser humano. Esa es la verdadera traducción que tuvo que haber tenido en este texto aquí, ¿verdad? Y Dios puso al ser humano, ¿a dónde? En el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Ahora, preguntémonos, ¿qué es el huerto del Edén? Porque hay otra parte donde habla de Edén. Entonces voy a pedir que uno de ustedes, vamos a ver, Dianita B, ¿podrías leer del versículo 8 hasta el 14, por favor? Del mismo capítulo, Sí. porfa. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedilio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tienes minuto, tío. Como ven, el versículo 8 dice que el Edén es una región, ¿verdad? Que es enorme.
y que hay un río que la irriga. Pero dentro del Edén, Dios construyó el huerto de Edén. Y fue en ese huerto donde Dios puso al hombre, ¿verdad? Al ser humano. Ahí fue donde Dios formó a Eva. Ahí fue donde Adán estaba poniéndole nombre a los animales y Dios vio que Adán estaba solo y dijo, le voy a hacer ayuda idónea, ahí en el huerto del Edén. Ahora, si vemos son dos, un lugar dentro de otro lugar, ¿verdad? Está el Edén y el huerto del Edén. Dios hizo un lugar especial para que el hombre estuviera ahí. Pensemos un poquito, ¿verdad? En un huerto que generalmente encontramos. Ya aquí el texto nos da algunas ideas, ¿verdad? ¿Qué encontramos? Frutas, verduras. Bueno, verduras, algunas legumbres, muy bien. ¿Qué más? Aquí encontramos Árboles. ¿Cuál? Árboles. Árboles. ¿Y de qué tipo de árboles? frutales. Todo tipo de árbol. Frutales. Frutales, ¿verdad? Muchos frutales. Muy bien. ¿Qué más encontramos? El árbol del bien y del mal. Bien. Dos El árboles árbol de especiales la que vida. Dios, muy bien, dos árboles especiales que Dios plantó ahí. Y estaban irrigados por dos ríos, ¿verdad? Por 3 ríos. Pero además de eso habían animales. Habían animales porque encontramos que Adán estaba poniéndole nombre a los animales en el huerto del Edén. Entonces, podemos imaginarnos ese lugar. Ese lugar cumple 2 características. Uno, es un lugar físico. Y 2, es un lugar espiritual. ¿Por qué? Porque justamente en ese lugar, Adán y Eva, el ser humano, podían comer de aquello, podían vivir de aquello. Dios les dio 2 cosas. Les dijo en el versículo 15, lábrenlo y guárdenlo. La palabra labrar también se traduce como trabájenlo. Pero la idea de trabajar aquí no es como aquel bolero, ¿verdad? Que dice que yo el trabajar solo se lo dejo todo al buey, porque para mí el trabajar es un enemigo, ¿verdad? No es esa idea que está dejando, ni tampoco lo que nosotros conocemos en el sentido económico social de lo que es el trabajo. Para algunos trabajar, ay, sí que hay que el trabajo ahora. No, el trabajo del que está hablando aquí es uno que realiza de manera integral al ser humano. Lo realiza en el sentido físico, en el sentido emocional y en el sentido espiritual. Esa es la idea de trabajo que está dando aquí, porque está trabajando para él mismo. También lo está trabajando para que aquello prospere. Y también lo está trabajando porque está en la presencia de Dios. Fíjense qué lindo y hermoso, ¿verdad? Ahí en el huerto del Edén estaba Dios y estaba el ser humano. Había una armonía con él. Estaban juntos y había paz entre el hombre y Dios. Ahora, esta armonía, hubo un momento en que se perdió, ¿verdad? Y todos sabemos la historia que Adán pecó y Dios lo sacó del huerto del Edén. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que se desmayó, dice, no, ¿verdad? Si nosotros leemos el capítulo 3, si leemos el capítulo 3, el último, ¿quién lee el versículo 24 de 22, 23 y 24 leámoslo desde el 22 hasta el 24 del capítulo 3. ¿Quién lo lee? Amén. ¿Lo leo Amén. yo? Ok. ¿Quién dijo? Lilian. Amén. Ok. Después vas a leer tú, Marcos, que lea Lilian ahorita. A ver, Ujú. está bien. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano,
y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ok? Para guardar el camino del árbol de la vida. Dios cerró la entrada al huerto del Edén y sacó al hombre. Dios lo sacó de ese huerto que Dios plantó para mantener una relación con el hombre, ¿verdad? Para que juntos estuvieran. Dios, cuando creó a Adán, lo creó eterno, pero fue el pecado lo que vino y lo creó mortal. Pero Dios no creó al hombre para que viviera y muriera. No, la muerte entró con el pecado del hombre, ¿verdad? Así fue como entró la muerte. Y luego la muerte vino y tuvo autoridad sobre la vida del hombre, porque ahí nace y muere hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Ahora, me quiero quedar con la figura del huerto del Edén. La figura del huerto del Edén cumple esas dos características. Era un lugar físico, pero también un lugar espiritual, ¿verdad? Entonces, Dios lo saca porque ya no puede estar teniendo el hombre una relación con Dios, porque el hombre ha pecado y se separa de Dios. Dios lo saca de ahí porque en ese lugar santo en donde Dios, la presencia de Dios también está, el hombre no puede estar porque su interior ya se ennegreció del pecado. Ok. Que viene Dios en la historia y comienza a desarrollar un pueblo. Pero llega un momento en el pueblo en donde él había estado armonizando a través de grandes hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, hasta que levanta un pueblo. Pero ese pueblo quiere Dios que sea el pueblo que cumpla lo que Mateo 5 encontramos, que dice: ustedes son la luz del mundo, porque ese mensaje que Cristo está dando en el Sermón del Monte es a judíos. Ustedes le dicen, si quieren, vamos allá a Mateo capítulo 5, para que veamos que no estoy adivinando, ¿verdad? Sino dice Mateo capítulo 5. Verso, ya estoy llegando, ya casi. Mateo 5, el versículo 13. El versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Esa afirmación es presente. No les dice, ustedes serán la luz del mundo. No dice eso, dice, ustedes son presentes. En ese momento les estaba diciendo al pueblo judío que ellos eran los asignados por Dios para llevar la luz al mundo. Pero el pueblo judío no lo cumplió. Y esa orden la recibieron desde Moisés. Entonces vino Dios y quiso que hubiera una figura tal y como hubo en el huerto del Edén, que cumpliera algo físico, pero también algo espiritual. ¿Qué le ordenó Dios a Moisés que cumpliera con esas dos características? A ver, pregunto. ¿Qué le ordenó Dios a Moisés que cumpliera con esas dos características? Fue cuando le dio la instrucción de construir el tabernáculo. Exacto. El tabernáculo cumple con esas dos características. Un lugar físico, pero un lugar espiritual en donde la presencia de Dios bajaba y ahí se ofrecían los sacrificios del pueblo. ¿Para qué? Para redimir de pecado y que el hombre pudiera armonizar de nuevo con Dios. Dios lo estableció así. ¿Por qué? Porque quería tener una relación con el hombre de nuevo, porque quería restaurar el corazón del hombre. Y lo estableció así. Por eso vino y le dio un código moral, la ley.
esa ley, ellos tenían que sujetarse a esa ley. Ya no tenían para dónde hacerse. El que cumplía eso estaba en paz con Dios, pero tampoco lo hicieron, ¿verdad? Entonces vino la historia, llegamos a la época de los jueces, y en la época de los jueces cada quien hacía lo que mejor le parecía, ¿verdad? Ahí se perdieron por completo de Dios. Y el ejemplo que vemos ahí es el mismo Sansón, ¿verdad? Que quiso hacer lo que, y hasta su mamá le decía, yo la quiero a esa mujer, la quiero, hasta que se la dieron, ¿verdad? Y al final lo traicionó. Entonces, así era, ¿verdad? De caprichoso. Y así eran los jueces en ese periodo de tiempo. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Esa es la palabra clave en todo el libro de jueces. Cuando vino la época de Samuel, vino el pueblo, ya estaba justamente preparado, ¿verdad? Para que el pueblo exigiera un rey. Y ya era parte de los planes de Dios, aunque no estaba en el cerebro ni en la actitud de Samuel, porque Samuel se pone, ¿verdad?, en protesta cuando le dicen, Samuel, danos un rey. Todos los pueblos tienen rey y nosotros no. Y viene y se va, ¿verdad? Y bravo ante Dios y le dice, mira este pueblo, ¿verdad? Y circunciso que no quiere obedecerte a ti, me está pidiendo un rey, ya no quieren que va a estar bajo la teocracia, hoy quieren estar bajo la monarquía. Entonces Dios le dice, déjalo, ¿verdad? Conseguí, ahí está Saúl, ¿verdad? Yo ya le dije a Saúl que él va a ser el rey. Y así es, ¿verdad? Ungió a Saúl y ya tuvieron un rey. El pueblo fue gobernado a través de los hombres. Nació una monarquía en el pueblo de Israel. Y pasaron así, Saúl la regó, ¿verdad? Pero vino David. Y David tiene una característica que fue diferente a Saúl. Dice que David, Dios lo conoció como un hombre de acuerdo al corazón de él, ¿verdad? Así dice el texto. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que a pesar de que David hizo un montón de cosas que eran terribles, siempre se concilió con Dios. Entonces, al ver Dios el corazón de David, Dios le dijo a David, mira David, me vas a construir algo en especial, ¿oíste? Algo que ya no quiero estar yo vagando en un tabernáculo que lo arman y lo desarman y que me llevan para un lado y para otro. No, yo quiero estar en un lugar fijo ya. ¿Y cuál fue la orden que le dio Dios a David? Y que no lo construyó él, sino que su hijo, que cumple con los dos requisitos, un lugar físico y un lugar espiritual. ¿Qué fue? El templo, ¿verdad? El primer templo construido por Salomón. De nuevo, vemos el hilo conductor que traemos desde Génesis, aquel lugar especial, el huerto del Edén, donde Dios lo puso y había una armonía entre Dios y los hombres. Armó el tabernáculo con Moisés, un lugar físico, un lugar espiritual donde Dios quería armonizar con los hombres. Y luego viene en la época de los reyes, un lugar físico ya permanente en donde Dios quiere armonizar con Dios y los hombres. Y ya se comienzan a oficializar los servicios a Dios, los sacrificios y a cumplir con toda la ley que Dios había establecido. Y Dios armonizaba con los hombres. De esa manera perdonaba el corazón de los hombres. De esa manera Dios mantenía una relación con el pueblo, su pueblo escogido, al cual Dios le había dicho que ellos iban a ser la luz del mundo, iban a ser la sal de la tierra, ¿verdad? Entonces, teniendo en mente esto, ¿qué es lo que pasó? Que ese lugar donde cumplía la característica de que era un lugar físico, pero también era un lugar espiritual, se perdió. Lo destruyeron. Lo destruyó Nabucodonosor. ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Los judíos cruzados de brazos. ¿Y ahora qué hacemos? Por completo en otro país, sin practicar su propia lengua, sin practicar su propia cultura, sin practicar sus propios ritos religiosos, impuestos todas las cosas, ya era un país muerto. Así, ¿verdad? Un país muerto. Murieron porque ya no tenían ni siquiera un pedazo de tierra, ni una lengua, ni su propia cultura. Tuvieron que adoptarse otra cultura. Y eso es lo que les exigieron a través del cautiverio.
70 años de cautiverio. Si miren, todo lo que los hijos que tuvieron los judíos en el cautiverio, ellos fueron persas o caldeos algunos, y después se convirtieron en persas. Si nosotros, ¿verdad? Si nosotros, fíjense bien, un mexicano, ¿verdad? O un hondureño, o un costarricense, aunque los costarricenses casi no van, pero un salvadoreño, un nicaragüense, nos vamos, un mes nos vamos a los Estados Unidos y ya venimos hablando ahí medio raro, ¿verdad? Que ya nos sentimos estadounidenses. Un mes, no digamos 70 años. De 70 años adoptan una cultura, adoptan un idioma, adoptan toda una forma completamente diferente. O sea que la gente que nació y que se vino con Esdras, con Zorobabel y con Nehemías, era gente que vivía y conocía una cultura completamente diferente, y algunos ni siquiera podían hablar quizás el hebreo que hablaban sus padres, y medio lo chapuceaban. ¿Por qué? Porque lo normal para ellos era lo otro, aunque algunos mantuvieron la tradición oral, ¿verdad? De seguir enseñándola allí en medio del imperio, porque eso más o menos uno lo conoce. Pero cuando uno estudia el libro de Esdras y terminan el templo y comienza Esdras, y lo vamos a ver también en Nehemías, que dice que al terminar el templo, los que habían salido del pueblo de Jerusalén y habían sido cautivos y regresaron con Zorobabel, dice que ellos lloraban, ¿verdad? Lloraban al ver el templo aquel, porque se recordaban del primer templo que había hecho Salomón, y al verlo eso se lloraban. Pero los jóvenes, ¿qué hacían? No, porque como ellos no vieron el primer templo, solamente habían visto lo que había allá en Persia y en Babilonia. Ellos dije que soltando, ¿verdad? Contentos, como los jóvenes. O sea, no había ninguna distinción, solo con gabanes y vestidos diferentes. Pero así eran los jóvenes contentos. Terminamos la obra y que bueno, vamos a jugar fútbol y igual, cosas que haríamos nosotros, ¿verdad? Entonces, eso nos deja claro que los jóvenes no habían experimentado lo que sus padres sí habían vivido. Y venían con una cultura, venían con una forma de ser diferente. Ese es justamente el contexto que encontramos en Nehemías. Dios quiso volver a restablecer una relación con el pueblo de Dios, y de nuevo quería que el Edén, que donde Dios puso al ser humano para que mantuviera una relación con ellos, se volviera a reconstruir. Y se reconstruyó con Zorobabel. Y se oficiaron los servicios otra vez para Dios, pero el arca del pacto ya no estaba ahí, aunque Dios aceptó los sacrificios de ellos. Y así siguió hasta en la historia que encontramos en los evangelios de nuestro Señor Jesús. Ahí cambia toda la cosa. Pero el hilo conductor sigue vigente. Dios no cambia su plan. Dios mantiene su plan de principio a fin. Lo único que hay un espacio de tiempo. Los evangelios justamente es eso, ¿verdad? Es un intervalo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y encontramos la historia de Cristo. Y Cristo viene y dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla, y la cumplo por ustedes. ¿Verdad? Así dice. Entonces, vayamos ahora, acompáñeme allá a Romanos. Capítulo 3. Alguien que me ayude a leer desde el versículo 9 al 12. Romanos 9, 3 del 9 al 12. Ahora, pues, a Marco le toca ahora. Marco. Amén. Uh-huh. ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? Sí, se oye. Ya listo. Del Sí. 9 al 12, ¿no? Sí.
La palabra de Dios se lee así, así está escrito. ¿Qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos aún uno. Se te corta el audio, Marcos. Entienda, no Ujú. hay quien busque a Dios. Ujú. No hay quien haga lo bueno, no hay Ujú. quien siquiera uno. ¿Ok? Bien, Amén. aquí vemos una totalidades, ¿verdad? Veamos la primera. La primera dice en el versículo 9, todos están bajo pecado. Luego dice en el versículo 10, no hay justos. Dice en el versículo 11, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. El versículo 12, todos se desviaron y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Ok? Teniendo estas totalidades en donde Dios califica al ser humano, no solamente en el presente de la escritura de esta carta escrita por Pablo a la iglesia en Roma, sino que esa era la verdadera realidad del pueblo de aquel entonces. Realidad que también se trasciende hasta el día de hoy para nosotros, ¿verdad? Porque todos nos consideramos, Dios nos considera pecadores. Entonces, si no hay ni siquiera un justo, vayamos al capítulo 5. Capítulo 5, siempre de Romanos. Ahora, ¿quién me ayuda a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5? Roberto, Ok, está bien. porfa. Perfecto. Ujú, Ya ven. ujú. Del 1 al 5 me dijo. Del 1 al 5. Capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Muy bien. Amén. Vean el versículo 1. Sí, vean el versículo 1. Dice, justificados pues por la fe. Tenemos que paz para con Dios. O sea, la paz que había en el Edén, en el huerto del Edén, ahora nos la da ¿quién? Cristo. La paz que antes estaba en el huerto del Edén se refleja en el tabernáculo, un lugar físico y un lugar espiritual. Se refleja en el templo, un lugar físico y un lugar espiritual. ¿Cómo se cumple ese principio de dos características, que es un lugar físico y un lugar espiritual con nosotros? Por la fe. Sí y no. Acuérdense, la fe dice, Justificados por la fe. sí, pero ¿cómo se cumple la característica que traemos desde Génesis? Que cumple esos dos aspectos, que cumple es un lugar físico, pero también es un lugar espiritual. La obediencia. Pues, Eh, en nuestro corazón, pues todo se cumple ahí. Pues. Esa es la parte física. sí, ajá. La fe, la espiritual. Pues. Yo creo que es en la comunión. Sí, pero están olvidando algo que Corintios dice de nosotros. Cuando dice Pablo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Exacto. Qué bárbara, no te lo reveló ni carne ni sangre. Qué bárbara. Exactamente eso es, hermanos. Allá el huerto del Edén, el hombre tenía armonía con Dios.
Dios estableció el tabernáculo para que tuviera armonía con Dios. Dios estableció el templo para que tuviera armonía con Dios. Ahora ya no quiere un templo fuera del hombre, hoy quiere al hombre como templo. Y somos nosotros, ustedes y yo. Gloria a Dios. Ahí mora ahora el Señor. Puso el Espíritu Santo morando en nosotros. Así dice Efesios. Amén. Entonces ven, el hilo conductor desde Génesis para acá. Entonces hoy podemos entender cuál es la razón de ser del libro de Nehemías. Restablecer la relación con Dios y protegerla. Ven ahora el tema. ¿Por qué razón ese tema? ¿Por qué razón Dios permitió que se escribiera el libro de Nehemías? Porque trae un hilo conductor desde Génesis y en Apocalipsis. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Apocalipsis, capítulo 20, encontramos allá un juicio, ¿verdad? Un juicio. Y dice allí que Cristo está en el trono, sentado, y que de ahí del trono surgen varios ríos, ¿verdad? Y que ahí está que encontramos que estaba allá en el huerto del Edén y que Dios cerró la puerta, el camino para que no entraran. Salía un río que se dividía en 4. En 4, ajá. ¿Y qué más encontramos allí? De lo que estaba sembrado en el huerto. Árbol del conocimiento. El árbol de conocimiento, el árbol de la vida. Y en los libros que fueron escritos, ¿verdad? Ahí encontramos de nuevo. Entonces, ven el hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios no cambia su propósito. Por eso que quería tener esta clase nada más como introductoria para que entendamos por qué razón Dios permitió que se escribiera el libro de Nehemías. Y por qué encontramos ese tema, ¿verdad? La protección de la relación de Dios con cada uno de nosotros y con su pueblo. Nosotros vamos a hacer una aplicación con nosotros, aunque ahí vamos a ver encontrar el enfoque que da el libro de Nehemías es hacia su pueblo, pero perfectamente bien nosotros vamos a sacar principios de cómo Dios nos permite proteger nuestra relación con él. ¿Cómo actuó Nehemías? ¿Cómo debemos de actuar nosotros, verdad? ¿Qué propició Dios? ¿Qué cosas propicia Dios para que nosotros mantengamos una relación con él y que la protejamos? Ya hay 2 principios en Génesis capítulo 2, versículo 15. Una, que hay que trabajar. Eso quiere decir que para mantener la relación con Dios, y Dios no quiere una relación estática, quiere una relación progresiva, porque eso es justamente lo de la fe, ¿verdad? Lo que ustedes decían, que cumple un lugar físico, yo soy el lugar físico, pero el aspecto espiritual, a través del Espíritu Santo, me hace manifestar una fe que cumple 2 cosas. ¿Cuál es la definición que da Hebreos 11:1 de fe? Eso ya se lo pueden ustedes. ¿Es pues la fe? A ver. La certeza. La certeza de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve. En lo que no 2 se ve. cosas, ¿verdad? La certeza de lo que se espera Y la y la convicción, convicción de lo que no se de lo que ve. no se ve. Bueno, yo se los voy a poner con 2 palabras muy sencillas para que se aprendan la fórmula. Fe es igual a creer. Esa es la certeza de lo que se espera. Más obedecer. Esa es la convicción de lo que no se ve. Eso es 2 cosas que debemos de cumplir para poner en práctica esa fe espiritual que Dios ha puesto en nosotros. Creer más obedecer. Porque muchos solo creen, pero no obedecen. Ya está la palabra ahí y nos ha dicho, Dios dice, Efesios, que muchas cosas Dios las creó, las obras para que nosotros anduviésemos en ellas, ¿verdad? Así es. O sea, no es de inventar, me voy a inventar una cosa nueva. No, ya Dios estableció todo. Y aquí está, ¿verdad? En su libro. Aquí está el código ético de Dios al cual nosotros tenemos que sujetarnos. O sea, no hay cosas nuevas sobre la faz de la tierra. Entonces, nosotros debemos de andar de acuerdo a como nos dicta la palabra. El código ético de Dios
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a través de Pablo, a través de los evangelios, encontramos la forma en que Dios quiere que nos conduzcamos. Y para eso, no solamente nos dejó la letra, sino que nos dejó un ejemplo, Cristo. Por eso que nos llamamos cristianos, ¿verdad? Decimos que somos seguidores de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, podríamos de ser todos exactamente como Él nos hizo. Pero nos cuesta poner la otra mejilla. Rápido saltamos, ¿verdad? Me pegas y ahí voy yo con el otro sopapo también. Y si me quieren quitar algo, ¿qué les dice? Que si te quiere la toga, dale también. O sea, es mejor quedarse desnudo, le dice Cristo. Pero nosotros nos quitan algo, ya le voy a quitar algo, me las desquito, ¿verdad? O sea, utilizamos la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, pero eso quedó relegado hace tantos años. ¿Qué es lo que dice Cristo? No, amen a su enemigo. Ay, que cuesta amar, ¿verdad? Los que me caen mal. Aquí en la colonia es famoso porque casi todos tienen perritos, pero en las mañanas lo sacan. ¿Y qué es lo que salen a hacer en las mañanas? Ya saben, ¿verdad? Sus necesidades y justamente enfrente del portón de la casa vienen a hacerse. Yo he visto algunos vecinos, ¿verdad? Que agarran, lo recogen y se lo van a tirar a él enfrente. Y miren, se arman una de cosas. Pero si uno mantiene la paz, ¿verdad? Si uno no usa la ley del talión, es mejor recogerlo y echarlo en su bolsa y se acabó el mundo. Uno al verlo hacer eso a uno, va a entrar en conciencia el vecino y alguna vez se va a levantar en la mañana a recoger las cosas de su perro. Pero yo le estoy mostrando que soy un seguidor del Señor Jesús. En cosas tan pequeñas, ¿verdad? Hay el rótulo en el semáforo de una cruz que dice a la izquierda y tiene tachado así, dice no cruzar a la izquierda. No dice ahí, pero ahí me está simbolizando que no debo de cruzar. Aquí en El Salvador, lo que hacemos es que voltean a ver para todos lados y no hay policías, me dejo ir. Pero ese rótulo tiene un código moral que me dice que no debo de hacerlo. Y yo debo ser consciente, o sea, mi conciencia debería dictarme que es mejor ir hasta el redondel y dar la vuelta allá, pero muchos no quieren hacer eso. Ya veo las caras de ustedes que alguna vez lo han hecho, ¿verdad? Miren, o sea, en pequeñas cosas nosotros logramos ver cómo rompemos la norma, cómo rompemos la ética de Dios. Y esta es una reflexión de conciencia para cada uno, ¿verdad? Porque justamente ese Edén que representamos cada uno de nosotros es un pedacito de Edén que está en nosotros. El Espíritu está morando aquí. Cada cosa que nosotros hacemos, ay, miren, se pone triste. Porque entristecemos al Espíritu, ¿verdad? Lo contristamos, dice el texto. Ay, miren, este es lo que está haciendo. Ay, Señor, mira, perdona lo que no sabe lo que hace, ¿verdad? Pero así dice que intercede por nosotros con cosas indecibles, porque Él sabe cada detalle de lo que estamos pensando o de lo que estamos haciendo, Él se da cuenta. No lo podemos engañar, mucho menos a Dios. ¿Entienden ahora la situación? Entonces, bajo ese eje transversal que Dios trae desde Génesis hasta Apocalipsis, es que vamos a incrustar el libro de Nehemías, porque Dios está interesado en mantener una relación con su pueblo, como lo ha tenido con nosotros. Por eso envió a Jesús, ¿verdad? Y nosotros hemos sido justificados. Allí en una reflexión que mi hermano escribió en 5E, que habla de 3 juicios, el juicio hecho por Cristo, y justamente este texto cita él, el juicio, el primer juicio, el juicio personal, ¿verdad? El que Dios hizo a través de Cristo. Él enjuició el pecado a través de Cristo Jesús en la cruz. Ahí quedó. Y nosotros, leyó mi hermano, que somos justificados por Cristo. Ya no vamos a padecer ante ese juicio, porque ya el primer juicio ya lo emitió Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer más obedecer, poner en práctica esa fe y andar en el Espíritu, ¿verdad? Eso es andar en el Espíritu. Ahí en la Biblia Pablo habla de
¿cómo se llama estas, el pensamiento, está el pensamiento matemático, el pensamiento, son como 5 o 6, ¿verdad? Una teoría, pero está el pensamiento espiritual. Pablo habla de eso. Yo estoy estudiando esa parte. Quiero preparar una enseñanza sobre sobre esa área que Pablo menciona, porque es justamente el dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, que sea el que esté realmente reinando en nuestras vidas. Yo aquí les hago una exhortación, hermanos. No traten de vivir una vida fragmentada. Cuando digo fragmentada es vivir, ustedes van a la iglesia y ya estuvieron con Dios en la iglesia. Llegan y ponen la Biblia, ¿verdad? Y se van a hacer otra cosa. Entonces, aquel fragmento se acabó, hoy estoy en otro fragmento. Allá estuve con Dios, no, aquí déjame Dios que aquí soy yo, ¿verdad? Estoy en mi trabajo y es mi trabajo, ¿verdad? Ahí no está Dios, ¿verdad? Es mi trabajo. O estoy con mis amigos, pues ahí Dios, ya estuve contigo, hoy estoy con mis amigos. Pero miren, Dios no quiere eso. A mí, yo fui enseñado durante mucho tiempo a que yo debería establecer prioridades en la vida y que debería ponerle número 1 a Dios. Y yo así trabajé durante mucho tiempo. Y no le digo que estaba malo, ¿verdad? Pero con el tiempo, en la medida que yo fui conociendo a Dios y en la medida que fui conociendo de su palabra, me di cuenta de que debería de quitarle el número 1 a Dios. ¿Y dónde creen que lo puse? Subieron todas las cosas que tenía en segundo lugar y lo comencé a poner en el 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque Él quiere estar en todo. Él quiere estar en mi trabajo, quiere estar con mis amigos, quiere estar en cada detalle de mi vida. Él quiere estar en todo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Dejarme gobernar por el Espíritu Santo para que Dios pueda estar conmigo todos y cada uno de los instantes de mi vida. Porque esa es la relación que quiere mantener como la tuvo con Adán en el huerto del Edén. Dios quiere ponerlo en práctica ya. Hoy. ¿Por qué? Porque está este templo tan hermoso, ¿verdad? Tan lindo el de ustedes. Sí, para el Señor no hay feos, todos somos bellos. Ni tampoco viejos, todos somos de lo mismo. Siéntanse gozosos porque Dios así los ve, ¿verdad? Somos preciados para Dios. Juan 1:12 dice que a todos los que creen en el Señor les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ya no tienen ciudadanía mexicana, ni hondureña, ni nicaragüense, ni costarricense, ni salvadoreña. Nuestra ciudadanía es cielícola, porque estamos inscritos en el libro, en la alcaldía del libro de Dios. Ahí en el libro de la vida están escritos nuestros nombres. Y cuando lleguemos allá, dice el texto que van a decir mi nombre, va a decir, hey, aquí estoy en medio de millones de personas. Voy a decir, aquí estoy. Eso dice el texto. No estoy inventando. Entonces, hermanos, esta última reflexión era justamente el hacer conciencia de lo que vamos a estar estudiando, pues tiene que ver con esa intencionalidad de Dios, tiene que ver con ese propósito de Dios de restablecer la relación con el hombre. Y así como la hizo con Génesis, la ha venido trayendo con el pueblo de Israel y luego lo ha hecho con nosotros a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Ya no es un templo afuera para que muere la santidad de Dios del hombre, sino que ahora el templo somos nosotros para que la santidad de Dios more en nosotros. Por eso es que Dios posicionalmente nos ve como santos, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, aunque seamos unos terribles, ¿verdad? Pero Dios nos ve así, santos y puros, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso es que no debemos de manchar, truncar
menospreciar lo lindo y hermoso que Dios ha puesto en este templo, en este hermoso templo, en el templo de cada uno de ustedes, porque son criaturas del Señor, son hijos de Dios. Y Dios quiere mantener una relación como la tuvo con el huerto del Edén, con Adán, así la quiere mantener con nosotros, porque por la eternidad va a ser así. Ese es el designio de Dios y Dios nunca ha cambiado su plan. Así como el hombre lo puso en el huerto del Edén, así lo va a restaurar para que eternamente esté con él. Y vamos a estar con él disfrutando de esa relación en paz y tranquilidad con nuestro Señor. Pues ese es justamente el propósito de Dios, y bajo esa perspectiva es que vamos a examinar el libro de Nehemías. Comentarios, preguntas, hermanos. Pueden activar sus micrófonos si hay algún comentario o alguna pregunta. Sí, hermano Roberto. Sí, gracias. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, no, que todas las ilustraciones que estuvimos viendo ahí de los templos, todo, eso usted no los puede, ese material usted no los pasa después para Sí, tenerlo yo voy a mano. subir toda la presentación. Lo único que no preparé, pues esta charla que tuvimos del Edén, ¿verdad? Estos textos, Sí. aunque se los voy a poner ahí en una imagen también, se los voy a subir para que ustedes la tengan presente, ¿verdad? Pero esto Amén, lo amén. quise platicar con ustedes antes de solamente ponerlo ahí en una presentación. Muchas gracias, bendiciones. Bueno, amén. Hermano, Sí, sí, Lilian. yo tengo una duda. A Me ver. surge la duda por esta parte de Pablo y lo que dice sobre que ahora nosotros somos el templo. Sí. Y lo saco a colación porque hay, por ejemplo, cristianos que toman de menos el templo, hablando del espacio físico, la construcción. Sí. Mi pregunta es esta: ¿cuál es el significado o el valor, por así decirlo, que tiene en nuestro contexto del Nuevo Testamento el templo como espacio físico, como tal? O si tenemos una visión como, voy a manejarlo así, sí, como otras religiones que, por ejemplo, tienen su salón de reunión, pero no es más que eso, un salón de reunión, pero no como un lugar sagrado. ¿Cómo queda parte de lo sagrado en nuestros días? Es una pregunta que me surge. Bien, A lo mejor me confundo un poco, pero bien, me llama la atención. Sí, Lilian, buen punto. Voy a tratar de hacer una aclaración porque muchas veces nosotros lo confundimos y yo en alguna medida lo confundía antes, ¿verdad? Generalmente decimos, voy a ir a la iglesia y nos referimos al templo, ¿verdad? Pero yo soy la iglesia. Entonces los sagrados se reúnen en un templo. El templo no es el sagrado, los sagrados se reúnen en el templo. ¿Quién es ese? Yo. La obra transformadora de Cristo Jesús en mí, que me hizo pasar de muerte a vida. Miren, si los ángeles quieren venir y proclamar el evangelio, pero no se les da eso a ellos. Eso dice el texto, sino que ¿a quiénes? A nosotros, porque nosotros hemos experimentado pasar de muerte a vida. Antes no entendíamos ni papa de lo espiritual, pero cuando Dios puso al Espíritu Santo morando en nosotros, hoy sí le entendemos a Dios, ¿verdad? Estamos allí luchando con algunas cosas, pero estamos entendiendo algunas cosas de Dios, entendemos la palabra de Dios, conocemos a Dios no se puede conocer de otra manera que nada más espiritualmente. Entonces, lo santo y puro que llega al templo, que llega al edificio, eres tú. Y Dios estableció la figura de la iglesia para venir y trabajar con la iglesia, templos de Dios transformados, personas, para que se manifestaran y que fuera ahora la iglesia la que cumpliera con lo que el pueblo de Israel no hizo. Somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Y somos los proclamados a llevar el reino de Dios a todos aquellos que no tienen al reino de Dios en su corazón y en su vida, en su cuerpo, ¿verdad? Como templo. Ahora debe de reinar
en mí, en mi mente y en mis decisiones y en mi voluntad, el reino de Dios, reflejado a través del Espíritu de Dios que Dios ha puesto en mí. Entonces se tiende a confundir eso, Lilian, ¿verdad? No debemos de ver tampoco de menos, porque es la iglesia la que se está reuniendo en ese lugar. Y cada vez que nos reunimos en el nombre de Dios se cumple aquello que dije, que cuando 2 o 3 están reunidos ahí, Dios está ahí. Y esa es una promesa de Dios que Dios no la rompe. Y Hermano, Dios está aquí porque habemos más de 2 reunidos en el nombre de Él. Sí, hermana. hermano, o sea, podemos decirlo, no sé si lo podemos manejar así, que lo que le da el valor al espacio físico somos los hijos de Dios que estamos dentro del espacio físico. Amén, hermana. Eso es justamente. Pastor, Y así debería de ser, ¿verdad? Por eso es que vamos a la iglesia, para reunirnos como templos de Dios. también Sí, es Karen. bien, cuando dicen que todos somos, cuando nos reunimos todos juntos, formamos un solo cuerpo, porque es ahí donde dice El cuerpo de Cristo. el cuerpo de Cristo, porque somos, y en sí la palabra iglesia se refiere a que todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, porque si sin uno no está bien el otro. Es ahí cuando usted dice también que donde están 2 o más reunidos, es ahí donde se encuentra Cristo. Sí. Entonces no importa tanto, yo creo, el lugar físico, como ahorita en este momento, pues no todos estamos en el mismo lugar físico, pero estamos reunidos todos en nombre de Cristo y formamos la iglesia. Amén. Y bajo lo que ha dicho la hermana Karen, Pablo entra con la figura del cuerpo, no solamente en la figura del cuerpo nuestro, sino la figura del cuerpo de la iglesia, y él mete el tema de los dones espirituales, que ese cuerpo Dios ha repartido dones, y los dones solamente se pueden expresar única y exclusivamente a través del Espíritu Santo. Y cada uno de ustedes tendrá su don. Si no lo saben, yo les puedo enviar un test de cómo descubrir su don, ¿verdad? Todos debemos de saber cuál es el don que Dios ha puesto en nosotros. A veces pueden ser 2, pero siempre hay uno que prevalece. Y ese don hay que ponerlo al servicio de la iglesia, porque Dios los ha dado para edificarnos los unos a los otros en el cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Muy bien, gracias, hermana Karen. Perdón, Bien. hermano Rolando. Sí, Una Roberto. curiosidad. Sí. No sé si sería mejor tratar, en vez, para no confundir, en vez de llamar iglesia, llamarle casa de oración, porque el lugar en realidad donde vamos es para orar, para interceder de Dios. O sea que así no confundamos la iglesia que somos nosotros con el lugar de casa de oración que tenemos por un propósito, por un lado. Por otro lado, sí me gustaría que me facilite cómo realmente buscar las cuestiones de los dones, no solamente para el centro personal, sino que en realidad tengo grupos en donde hay una orientación que uno tiene que dar. Y entonces hay concepciones que es necesario estudiarlas para orientarles bien. Porque uno tiene que tener recelo, temor y hasta cierto punto respeto cuando uno va a interceder o va a dar directrices a ciertos miembros que confíen en lo que uno hace. Entonces, yo sí me interesaría que me hiciera llegar esa información para revisar, repasar, reforzar o rectificar lo que tengo que en mi vida. Tengo algunos estudios, le voy a hacer llegar algunos estudios que he realizado sobre los dones. Por favor, le envío por interno mi correo para que me lo envíe o le envíe al WhatsApp. Envíeme el correo mejor. Ya, perfecto. Ahí anótelo. Y yo lo voy a copiar y voy a buscar esa información que tengo y se la voy a hacer llegar. Con gusto, hermano. Gracias, varón. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa que puedan... hermano. Sí, ¿quién habla? Conde, Marcos Conde. Hermano Marcos. Sí, usted acaba de decir que nosotros podemos tener 2 dones. Sí, a veces son hasta más de 2, algunos. Ah, ya, sí. Porque yo conozco personas que, supongamos, trabajan
con gente de drogas, Ujú, predican la palabra, ujú, le gusta ir a evangelizar, ujú, le gusta ver, también le gusta ayudar a los, qué sé yo, a los desvalidos por ahí, ¿no? ujú, Entonces, pienso que alguien tiene más de 2, 3 dones. ujú. Sí, sí, es factible. Pero yo siempre enfatizo, ¿verdad? Que hay un don que es el que debemos desarrollar más sobre los otros, aunque los otros dones se estén desarrollando junto con eso, porque hay una armonía en todo, pero casi siempre hay un don que es el que prevalece más. Dios me ha dado el privilegio de tener el don de maestro y me encanta desarrollarlo. Yo disfruto enseñando, disfruto estudiando la palabra del Señor. Algunas veces que he tenido algunas clases en físico, estuve sentados allí a unos que tienen el don de evangelistas, algunos que tienen el don de otros dones, ¿verdad? Y se aburrían muy rápidamente en la clase. ¿Por qué? Porque su don no era el de estar ahí sentados, ¿verdad? Anotando, porque lo van a usar en algún momento como su don de maestro, de pastor, o sea, no, o sea, se aburren. ¿Por qué? Porque su don los inclina a, a desarrollarse en otras áreas. Y yo no me sentía mal, ¿verdad? Porque yo sabía que así iban a reaccionar y es parte de todos nosotros de acuerdo al don. Pero mire, el que Dios le ha puesto el don de maestro, ahí va a estar aprendiendo y aprendiendo y hasta va a exigir más, ¿verdad? Pide más, como el hermano aquí, ¿verdad? Que está pidiendo más y que está enseñando a otro grupo. Amén, hermano. Yo quiero contribuir a eso también. Bien, la gente de Costa Rica que siempre preguntan, están calladitos hoy. Bueno, es que aquí habemos muchos. Monse, sí. Perdón, es que aquí habemos muchos, entonces para entre todos estamos comentando, pero para no hacer bulla, no sé si alguien quiere decir algo. No todos están diciendo que todo bien. Yo opino que si puede, o le quiero pedir que si puede mandarlo de los dones al WhatsApp. Y también otra hermanita mandó ahorita un mensaje escrito para todos, pidiendo también que se pueda mandar al WhatsApp. ¿Me escucharon? Sí. Sí, hermana. Sí. Sí, se escuchó. Sería bueno. El micrófono. Sí, sí, así como ya no va a ser solo para Roberto, sino que para todos, ¿verdad? Para todos sería bueno. Pero personalmente Sí. se lo voy a enviar a Roberto su correo, ¿de acuerdo? Ok. Gracias. Yo quisiera comentar con respecto a lo que dijo la hermana Rita. Me parece muy importante que sepamos cuál es nuestro don para saberlo potencializar y sobre todo saberlo usar dentro de la casa de oración, dentro de la célula, de cada célula que tenemos, pero sobre todo fuera en mi caso, yo que soy profesora, trabajo con gente, con niños, soy profesora de natación, llego a tener o a captar niños o familias que se acercan y me dicen, maestra, mire, estoy pasando esto, estoy pasando lo otro. Entonces, para mí sería muy importante que como personas, como hijos de Dios que conocemos la verdadera razón de estar aquí y de compartir lo que sabemos de la palabra, podamos tener bases sólidas para saber cómo hacerlo. Como usted lo ha dicho, hermano, a lo mejor los que tenemos esa facilidad de transmitir la palabra, de enseñarla, o los que no sabemos cuál es el don que nosotros tenemos y lo podemos descubrir, también sería bueno que hiciéramos uso de esta herramienta que nos estaría proporcionando. Muy bien, yo se las envío. Realmente es un link porque se encuentra en internet. Es parte de un ministerio que trabaja en esto.
Ahora, hago una advertencia, no es ciencia pura, ¿verdad? Sino que nos da una idea por dónde puede ir inclinado nuestro don. Pero ¿cómo lo voy a saber exactamente? Poniendo en práctica. Si ustedes tienen inclinación sobre algo, así como tú estás diciendo que eres maestra y le quieres enseñar, como hermano Roberto también estaba diciendo eso, pues ahí déjense. Dios les va a dar, les va a abrir puertas, les va a dar oportunidades para que vayan desarrollando el don. Pero si solamente se cruzan de brazos, ¿verdad? Y no hacen nada y ven que están pasando unos u otros allí, mejor váyanse al parque, ¿verdad? Y no hagan nada, ¿no? Dios no quiere eso. Dios quiere que nos pongamos a trabajar porque los hijos de Dios tienen que ir en progreso, creciendo constantemente, no estancados. Ese es el deseo de Dios. Por eso es que nosotros nunca debemos de dejar a un lado la palabra. Siempre tenemos que estarnos alimentando de ella. Y ahí no importa el don que tengamos, Dios va a ir fortaleciendo ese don en la medida que vamos y en la medida que vamos desarrollando nuestra vida. Y ustedes van a ver que cuando estemos desarrollando el libro de Nehemías, uno de estos principios que vamos a aprender es justamente esto que estoy hablando, ¿verdad? Así que se van a recordar de esto que estoy hablando porque es parte de los principios que vamos a ver con el libro de Nehemías. Porque una forma de proteger la relación con Dios es fortalecernos en la fe. Y se fortalece a través de poner en práctica el don y mantenernos en la palabra, ¿verdad? Así es que hemos anticipado un poco parte de los principios que vamos a estar aprendiendo con el libro de Nehemías. Bien, Cruz sí. tiene la mano arriba. ¿Quién? Ok. Sí, hermano. Sí, dime. Hermano, ya que estamos tocando el tema de los dones espirituales, no sé si por ahí lo he aprendido mal o alguna situación, porque si el 1 Corintios nos dice que los dones espirituales precisamente los da el Espíritu Santo. Tengo la duda de si como requisito para que yo pueda conocer mi don espiritual tengo que recibir por primera vez el bautismo en el Espíritu Santo, o un creyente que apenas está iniciando, por ejemplo, que no ha recibido ese derramamiento del Espíritu, puede ya descubrir los dones, porque creo que aparte están los que nosotros conocemos como talentos naturales, que ya los traemos, digamos, de nacimiento, por decirlo así, los vamos desarrollando conforme vamos creciendo, ¿no? Esa sería la pregunta. Sí, bueno, el libro de Efesios y Pablo en Corintios habla de que la única manera de expresar los dones es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Si parte de tu doctrina en la iglesia es que tiene que haber un bautismo del Espíritu Santo, pues sigue lo que te han enseñado como tal. Pero yo me quedo con lo que Pablo dice en el texto de Corintios, que es el Espíritu Santo morando en la persona, que es la única manera de expresar, de la única manera de poner a accionar el don que Dios me ha dado. No se puede poner de otra manera. Y si lo pongo de otra manera, no es un don, ¿verdad? Es un talento. El talento de jugar bien fútbol como Messi o Ronaldo, el talento de tocar bien un instrumento, una guitarra, otra cosa. Así, ¿verdad? Algunos tendrán talentos que los ponen en juego o los ponen al servicio de la iglesia también, y Dios los canaliza, pero hay dones que Dios ha establecido específicamente, pero la única manera de manifestar ese don es a través del Espíritu Santo. Eso quiere decir que no puede ser ningún creyente que no ha nacido de nuevo, y el nacimiento espiritual es lo que Pablo habló, o quiero decir, no sé si fue Cristo cuando le hicieron la pregunta, bueno, cuando le dijo, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Tienes que nacer de nuevo. Y él dijo, bueno, ¿acaso tengo que entrar en el vientre de mi madre otra vez? No, hombre, tontito, no es eso, le dijo, ¿verdad? Entonces, tenés que nacer espiritualmente. Ahora, si el nacimiento espiritual para tu iglesia es ¿cómo se llama? Lo del espíritu, está bien, ¿verdad? Pero Pablo está dejando bien claro ahí que la única manera de expresar
El don es a través del Espíritu Santo. Y eso indica que Dios, a esa persona que tomó la decisión de creer en Cristo, en la obra de Cristo en la cruz, Dios lo justifica y le pone el Espíritu Santo en su vida, ¿verdad? Es ese justamente. O sea, no puede ser un no creyente. Definitivamente no puede ser un no creyente. Tampoco puedo rebasar y lo que tu doctrina te enseña en tu iglesia, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo. No se puede hacer de otra manera. Yo tenía una pregunta Sí, Monse. con respecto al folleto, perdón por medio salirme ahí del tema. Sí. ¿Tenemos que hacer algún tipo de tarea? Ah, sí. Estudien ya el literal A1 y A2 de la primera sección, que esas dos partes vamos a ver ya en la primera semana, en la siguiente semana, ¿verdad? Que son básicamente 2 puntos. El literal A es las actitudes y reacciones de un líder preocupado por la situación de su pueblo para con Dios. El 1A dice el líder que acude a Dios para buscar respuesta a la situación de su pueblo. Ese es el primero. Y luego el 2 es afrontando a los enemigos de la obra con el apoyo de Dios. Esos son las dos. Son 2 paginitas, pero hay mucho que trabajar en esas 2 paginitas. ¿De acuerdo? El texto, si ustedes ya revisaron, lo tienen al final, ¿verdad? Ahí está el texto. Lo pueden ir como lo ven aquí, ¿verdad? Yo lo tengo marcado, coloreado. Si alguno no sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Esto lo usamos con lo que le llamamos nosotros el método inductivo, ¿verdad? Y aquí lo tengo marcado con todas las observaciones, y de estas observaciones son las que voy llenando los espacios que he dejado en el manual, ¿verdad? Y si no les alcanza este espacio, pueden perfectamente usar un cuaderno y van anotando todas sus observaciones ahí. Es importante que sí se metan al texto, ¿verdad? Y que traten de responder cada una de esas preguntas. Algunos son bien acuciosos y le agregan un montón de cosas, está bien, pero algunos son más sencillos, ¿verdad? Son más simples, no les gusta hablar mucho, son calladitos, hasta con Dios. Entonces ahí le ponen nada más unas 2 o 3 líneas, está bien, no importa, ¿verdad? Pero lo importante es que anote, que lo estudie y que lo refleje ahí, ¿de acuerdo? Sí, hermano Rolando, yo quiero saber. Tenemos que cerrar porque ya nos estamos pasando mucho del tiempo. Ok, bueno, la última hermana Elizabeth. No, yo nada más con la duda si ya estoy inscrita, porque mi hija fue la que movió y ya salí. Pero ahorita lo que decía de lo que ha mandado, pues no lo tengo. Vale, yo lo vuelvo a pasar al grupo. Si ya está ahí, es que ya está agregada al grupo, ¿verdad? Si ya está aquí en la sesión. Entonces, ya en el grupo, yo lo volver a pegar el manual, porque quizás algunos también se agregaron después que yo había pegado el manual en el grupo. De acuerdo, con gusto se lo envío, hermano. Gracias, buenas noches, bendiciones. Bueno, hermanos, gracias por su tiempo, por el espacio que me han permitido llegar no solamente a sus casas, sino que a sus corazones también, y que sea el Señor quien les siga edificando a través del desarrollo de esta lección, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier consulta, ahí tienen el chat para poder hacerlo, y si no, pues nos vemos el otro sábado a la misma hora en el mismo canal, ¿verdad? De la misma forma en que entraron, esa misma forma vamos a utilizar para la siguiente semana. Así que bendiciones. Gracias, Feliz hermano noche. Rolando. Feliz noche. Buenas noches a todos. Bendiciones a todos Gracias. desde Feliz México. noche. Adiós.